buen día. Le damos apertura a una nueva jornada informativa, miércoles 19 de febrero. Y vaya que está bien gruesa, ¿no? La carpeta informativa que tenemos preparada para todos ustedes en el día de hoy. Abrimos con una nota pues importante que tiene reseña general en lo nacional y en lo internacional, como fueron las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de una filial de la empresa rusa Rosneft, en este caso Rosneft Trading S.A. Esta empresa, cuya sede está en Suiza, cuando es filial rusa de Rosneft Oil Company, que es una empresa estatal del gobierno de Rusia, bueno, decía que se dedica a la comercialización, en fin, a la colocación de crudos sin ser procesados, en fin, una serie de funciones. Algunos le acusan de triangular operaciones para supuestamente evitar las sanciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que esto ha prendido un lío de carácter internacional muy fuerte, porque estas sanciones, pues, de acuerdo a lo que han expresado personas conocedoras, el tema petrolero va a afectar mucho al país y a la producción petrolera nacional. Reacciones, evidentemente, que nos hicieron esperar. El gobierno de Rusia, a través de su canciller Sergei Lavrov, rechazó las decisiones que tomó el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. A su vez, el embajador de Rusia en Estados Unidos, en Washington, protestó la medida. Acusaron al gobierno, y en este caso, sí, el gobierno de los Estados Unidos y a sus autoridades de querer convertirse en un hegemón en el mercado internacional de los hidrocarburos, cerrando posibilidades al libre comercio. También hubo otras reacciones. Bueno, en lo internacional las acciones de Rosneft se desplomaron en los mercados bursátiles. En fin, hay reacciones y efectos de inmediato. También se conocía que el sábado el propio secretario de Estado Mike Pompeo el sábado o el fin de semana había conversado con el canciller ruso, advirtiéndole de la situación, señalándole pues el apoyo que venían prestando al gobierno de Nicolás Maduro y recordándole que hay sanciones muy severas de parte del gobierno de los Estados Unidos que podrían verse afectados los intereses rusos también, como en efecto ocurrió a partir de la formalización en el día de ayer con estas sanciones contra Rosneft Trading, la filial de Rosneft Oil Company. También ayer mismo, al parecer, de acuerdo a la información internacional, el embajador de los Estados Unidos en Rusia advertía al titular de finanzas de ese país que se avecinaba una decisión en este sentido. Esto en términos generales en el plano internacional. En lo nacional, tampoco las reacciones se hicieron esperar, como decíamos. El canciller de la República, a través de su cuenta de Twitter, acusó al gobierno de los Estados Unidos de querer perturbar el libre comercio y la competitividad entre las empresas petroleras. Luego, en una intervención en un acto oficial, se refirió también a este hecho y acusó al gobierno de los Estados Unidos de desarrollar medidas coercitivas con el propósito de destrucción masiva en contra del pueblo venezolano. Eso decía el canciller Arriaza, y otros voceros del gobierno también se pronunciaban en ese sentido. Así que, bueno, hay que esperar nuevas secuelas y también nuevas reacciones en el día de hoy, porque esto se va a multiplicar. Mientras tanto, sobre esto se venía hablando ya hace algunos días atrás, de que estaban en ciernes una serie de sanciones que pudieran tomarse. Bueno, ya comenzaron a tomarse. También decía que el enviado especial para el caso venezolano del gobierno de Donald Trump, el señor Elliot Abrams, advertía que estaban conversando con Repsol, que es la empresa petrolera española, señalándole o recordándole o advirtiéndole que también pudieran venir sanciones por negocios que pudiera estar desarrollando con el gobierno venezolano. Así que esto pica y se extiende. Es probable que otras empresas internacionales que pudieran tener intereses, pues perjudicarían o pudieran verse objeto de sanciones y perjudicarían adicionalmente
la economía venezolana, que se sostiene, entre otras cosas, por la renta petrolera, que si bien es cierto, es débil por el bajón tremendo que ha tenido la producción nacional, no quiere decir ello que no se afecte la economía venezolana con esto. Se va a afectar y muchísimo. Son los pronósticos que realizan los conocedores del tema y que han sido publicados en medios de comunicación social, como también en los portales de internet. Mientras tanto, hubo también reacciones de la oposición política venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, decía que se había obtenido una victoria con estas sanciones y acusaba a la empresa Rosneft de ser cómplice del gobierno. El representante de Guaidó y de la Asamblea Nacional ante el gobierno de los Estados Unidos, Carlos Vecchio, también se refería a esto, a las sanciones. Y otros voceros de la oposición venezolana, acá en el país o en el exilio, pues se refirieron al tema y recordaron que van a continuar las sanciones. Por cierto, que también otros voceros del gobierno venezolano advertían que están haciendo un seguimiento a aquellas personas que están promoviendo, que están patrocinando y que están alentando y reivindicando de alguna forma este tipo de sanciones internacionales. ¿Qué puede ocurrir con ello, con esta advertencia? Aún no se sabe, hay solo presunciones, tal vez por la vía judicial. Hay que estar pendientes porque esta información pues crece y se multiplica. Así que, bueno, vamos a ver qué hay hoy y qué se va sumando a todo esto y qué otras respuestas o reacciones surgen. Mientras tanto, otro lío internacional, el de la suspensión de operaciones de la empresa TAP Air Portugal. Ayer reaccionó el propio presidente portugués rechazando y calificando de injusta e intolerable la decisión del gobierno venezolano. Dijo que iban a ir por las vías diplomáticas y rechazó pues cualquier tipo de irregularidad a la normativa aeronáutica internacional, según arguye pues el gobierno venezolano y los voceros del gobierno venezolano. También el canciller de Portugal renovó su rechazo a la decisión y la línea aérea TAP renovó también, ratificó lo que ya se conocía desde la semana pasada, que no había violaciones a la normativa aeronáutica internacional y que había suficiente protección en el aeropuerto de Lisboa para evitar que pudiera ingresar alguien. Eso es imposible, decía la línea aérea, como también el gobierno portugués, con explosivos o sustancias que pudieran ser consideradas explosivas. Así que ese tema está allí y va a seguirse manejando, a ver, en definitiva. Mientras tanto, hay más de 300 pasajeros afectados, de acuerdo a una información que se publica en el día de hoy, 300 pasajeros que no se pueden movilizar porque estaban registrados para viajar en TAP Air Portugal. Olvidé comentar también que lo de Rosneft, lo anunciaba el canciller Arriaza, se va a sumar a este intento de demanda que se ha colocado ante la Corte Internacional de Justicia. Sobre esto también hay algunas reacciones que presentaremos a todos ustedes, reacciones de la propia fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia. Bueno, el tema del coronavirus, del COVID-19, la cifra oficial para el día de hoy es de 2.004 personas muertas, lamentablemente, aun cuando las autoridades sanitarias chinas y también la Organización Mundial de la Salud han dicho que comienza a ceder. Sin embargo, hay nuevos casos, tal vez no tan graves, hay más de 11.000 que sí son graves en este sentido. Y bueno, el número de contagiados, de acuerdo a la información oficial, son 74.168, si mal no recuerdo, sobre la cifra de las cifras que ofreció la Comisión Sanitaria del Gobierno de China. Así que pendientes, siguen pues sumándose cordones sanitarios, otras personas fuera del territorio continental están siendo afectadas, están siendo aisladas también. Hay 5 personas muertas, como ya se conoce, en Francia, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong. Han fallecido lamentablemente y bueno, hay también controles sanitarios en diversas partes del mundo en este sentido. Y bueno, hay que estar muy pendientes de esta situación, pero muy pendientes, porque esto del COVID-19 no se va a corregir tan fácilmente. Las comunidades científicas están trabajando junto con farmacéuticas internacionales en procura de una vacuna. El número de personas fallecidas pues ha
crecido, como dijimos, 2004, y bueno, esperemos que se logre con prontitud no solo la vacuna, sino también el aislamiento y que ceda pues esta epidemia que está causando, por supuesto, que una gran angustia en China y también una enorme preocupación en el mundo. Hay otras notas también que van destacando en la agenda nacional, por ejemplo, el tema económico. Bueno, otros bancos venezolanos, se suma Banplus, antes lo había hecho Banco del Caribe, a la apertura de cuentas en dólares. Hay que precisar los detalles, hay una discusión que se ha abierto entre especialistas sobre si es bueno o no es bueno, hay muchas limitaciones en ese sentido, en cuanto a transacciones, en cuanto al manejo del dinero como tal. Es bueno que las autoridades de estas entidades financieras ofrezcan más información para tratar de despejar todas las dudas, sobre todo efectos y secuelas, y si no hay dificultades o trabas en algún momento para realizar cualquier tipo de operaciones en ese sentido. No hay tarjetas de crédito, no hay tarjetas de débito, no hay chequeras. Son aperturas de cuentas que se pueden movilizar entre clientes del mismo banco o tal vez entre banco y banco ahora, o retirar dinero por taquilla. Eso es lo que se ha entendido hasta ahora, pero es bueno definirlo. Vamos al espacio internacional. Bueno, hay otras noticias aparte del tema del coronavirus que iremos presentando en el segmento respectivo, la carrera electoral en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. También Panamá protesta porque le colocan otra vez en la lista negra por lavado de dinero, blanqueo de capitales, en fin. Hay en España una discusión bien interesante. Esto tiene que ver con Venezuela, y es que un juez ha determinado que las cintas grabadas del contacto que hubo, lo que se pueda tener en este caso en cintas de video entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, no pueden ser sino guardadas porque pudieran ser elemento para la apertura de un juicio a lo interno en España. Mientras tanto, el Congreso rechaza una posibilidad de renuncia de José Luis Ábalos, que lo ha pedido en este caso la oposición española, que a su vez ayer también estuvo en tribunales pidiendo protección a las supuestas o presuntas pruebas de esta conversación, que de acuerdo al criterio de los opositores al gobierno de Sánchez viola lo establecido por las sanciones de la Unión Europea. En deportes, bueno, hubo juegos de octavos de final de la UEFA Champions League. Sorpresa para muchos. El Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano derrotó al invicto Liverpool 1-0. Jugó muy bien el Atlético de Madrid, sin duda alguna. Ahora, ese es el partido de ida, ahora va el partido de vuelta, creo que el 11 o 10 de marzo, 11 de marzo. Bueno, ahí veremos qué va a ser en Inglaterra. Y bueno, partidos hay también en el día de hoy. Uno importante, el de ayer, el de Borussia Dortmund, que ganó 2-1 al Paris Saint-Germain. Así que bueno, se pone interesante, hubo sorpresas en ese sentido, nadie me esperaba la derrota del Paris Saint-Germain. Hoy hay partidos entre Valencia de España y Atalanta de Italia y Leipzig de Alemania, el Tottenham de Inglaterra. Bueno, son muchas informaciones como se aprecian y es una parte porque hay otras que se agregan a la agenda de este día miércoles 19 de febrero en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vayamos nosotros ahora a recorrer nuestra portada, los titulares de la primera emisión. Comencemos entonces. El canciller de la República, Jorge Arriaza, catalogó las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la petrolera Rosneft como armas de guerra de destrucción masiva contra Venezuela, y aseguró que el gobierno demostrará ante la Corte Penal Internacional, que se suman ahora a estas denuncias, que estas medidas coercitivas y unilaterales constituyen un crimen contra el pueblo venezolano. Continuamos a través de un comunicado. La fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, aseguró que la denuncia presentada por el canciller de la República, Jorge Arriaza, contra el gobierno de los Estados Unidos por las sanciones no implica la apertura automática de una investigación. Continuamos. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, aplaudió sanción contra la empresa petrolera rusa Rosneft. Sin embargo,
advirtió que la medida es reversible siempre y cuando la compañía actúe apegada a las leyes. Otro tema del segmento internacional que sumamos. En Chile, tras un incendio forestal, pues quedaron devastadas 9.000 hectáreas del bosque en la región chilena de Maule. El segmento de la entrevista. Bueno, allí estaremos conversando con Juan Crespo, presidente de Fetrarina. Y al cerrar la información de arte y espectáculos, Ewan McGregor y Tilda Swinton se suman al elenco de Pinocho. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional, siempre el informe de los corresponsales, la información internacional con algunos titulares, lo que llega a la mesa de trabajo, luego también la información del tiempo, la información del tránsito. Gaudí y Ricardo Contés, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Mitad de semana. Llegamos al miércoles 19 de febrero de 2020. Al igual que el día de ayer, agencias internacionales a esta hora dan cuenta de información de último momento sobre el coronavirus. Y es que 621 personas en total ya son las infectadas en el crucero Diamond Princess. 79 nuevos casos fueron anunciados cuando bajaba de la embarcación un grupo de pasajeros que permanecían en cuarentena, pero ya han sido descartados como portadores de este virus. Buen día, Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes en casa. Bueno, resulta un poco difícil, ¿no?, pensar que se pueda controlar ese contagio, sobre todo porque están en el mismo sitio y evidentemente sabemos cuáles son las formas muy fáciles en que se puede las personas contagiar con este virus, el COVID-19. Son 3.700 pasajeros, ya las cifras oficiales hablan de 621 infectados con el coronavirus en el Diamond Princess. Bueno, afortunadamente, como tú decías, había un grupo que había podido desembarcar porque afortunadamente pues no presentaron los síntomas del coronavirus. Esperemos que todas las personas que están dentro de este crucero logren curarse y evidentemente pues que esto no se propague como ha venido ocurriendo, ¿no? Sí, también se reseñaba el día de ayer de una bebé de 9 meses que fue diagnosticada positiva con el coronavirus en China. La imagen desgarradora de verdad, da mucha tristeza, por supuesto, ver a la bebé aislada y por supuesto recibiendo los cuidados médicos allí en China. Bueno, también esperemos que esta bebé logre la pronta recuperación. Amigos, vamos a hacer revisión ahora de titulares de la prensa nacional. De inmediato. Portada del diario 2001, más bancos abren cuentas en verde. Revisamos el sumario de la nota. Primero fue Bancaribe y ahora Banplus. Expertos señalan que los instrumentos financieros en divisas dentro del país se extenderán pronto a casi todo el sistema bancario. En la agenda se replantean el asueto por coronavirus. También en esta portada se señala lo siguiente: al menos un menor de edad fue asesinado a diario durante el año 2019. Esto es producto del informe que entrega la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. Reportaron 494 niños y adolescentes como víctimas. Indican que es una población muy vulnerable. Otros temas que destacan en esta portada: Freddy Bernal, hay que abrir la frontera con Colombia. La gráfica principal, un esfuerzo por los más chamos. Padres y representantes patean calle parejo para buscar las opciones que más se adapten a su presupuesto, pero están dispuestos a disfrazar a sus retoños en carnaval. Especialistas recomiendan permitirles un rato de esparcimiento a los consentidos de la casa. Tema político-económico: Washington sanciona a una filial de Rosneft. Cuestionan lazos con el chavismo. Arriaza crece expediente contra Donald Trump. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias para este día. También abren con este tema de las sanciones y dice el titular: las sanciones gringas no le hacen ni coquito a Rusia. Así lo reseña este diario. Dice: Moscú afirmó que la acción de Estados Unidos no influirá en su vínculo con Venezuela. La administración Trump anunció ayer medidas coercitivas contra Rosneft Trading por comerciar con PDVSA. En un comunicado, el gobierno de Putin calificó de destructivas tales políticas. El canciller Arriaza anunció que el caso se incluirá en la demanda en La Haya. Otros temas en esta portada: Gobierno de Portugal investiga a TAP.
El presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa dijo que abrieron una pesquisa por los fallos de seguridad en que incurrió la aerolínea en el vuelo desde Lisboa en el que viajó Guaidó. Más abajo, Congreso Español rechazó legitimidad de Juan Guaidó. Dice con 190 votos, PSOE y Unidas Podemos tumbaron la moción de reconocimiento al diputado como interino. También comienza plan piloto para censo indígena en Amazonas. Abren vías a las estaciones eléctricas en Charallave, bacheo y luz para las principales avenidas del país. Con fotografía, el tema internacional, Alepo liberada. Y al cierre de esta portada, CIA espió mensajes del Plan Cóndor y Alberto Fernández se le calienta al Fondo Monetario Internacional. Vamos amigos con la portada ahora del diario Vea. Crece expediente contra Estados Unidos en corte penal, es el título principal. Venezuela sumará las sanciones decididas ayer contra la empresa rusa Rosneft por su alianza con nuestro país, así lo informó el canciller Jorge Arriaza. Hay otros temas en esta portada: abanderamiento Carnaval Caribe Caracas 2020. El acto fue en el Parque Sucre de los Caobos, liderado por la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. También se reseña: Congreso Español rechaza a Guaidó por ilegítimo, Asamblea Nacional, la que preside Luis Parra, diferencias se resuelven por la vía electoral. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Les caen en Cayapa, Grandes Ligas. ¿De qué va esto? Aumenta la presión sobre los Astros. A las fuertes críticas de los peloteros se suma ahora la protesta de los aficionados. Casas de apuestas pronostican cantidad de pelotazos que recibirán los jugadores de Houston en 2020. Bueno amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Son las 6:27. Ya venimos. Bueno, y en esta parte vamos a revisar diarios de circulación regional y comenzamos en el estado Miranda con la portada del diario La Voz. Su titular principal para la mañana de hoy es el siguiente: Rusia seguirá ayudando al gobierno venezolano. El antetítulo: duro golpe a la comercialización del petróleo venezolano. Esto en referencia a las sanciones impuestas el día de ayer por Estados Unidos a la petrolera rusa Rosneft. En información nacional, la FAES dieron de baja a el guineo durante tiroteo. Esto ocurrió en Ciudad Betania. Diario Caribazo circula en el estado Nueva Esparta, titula: ONTV, que es la Organización Nacional de Transplantados de Venezuela, denuncia más de 2 años de paralización de trasplantes en el país. También suben a casi 1.900 los muertos en China por el coronavirus. En un tema más local, INSES regional inició formación en Universidad Bolivariana de Venezuela en Porlamar. Vamos a revisar la portada del periódico. Circula en el estado Monagas, titular principal: en Doña Menca 3, las aguas negras, en este caso aguas hervidas, se meten a las casas. Más de 3.120 kits escolares se entregaron en zona oeste, otro de los titulares. El luchador circula en Bolívar, que trae su portada. En Ciudad Bolívar, el carnaval sin agua. Tienen allí la fotografía. También, presidente Maduro, Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la mejor situación para defender el territorio. Más abajo, Guaidó, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para solventar la crisis. Y en un tema más local, gobierno municipal impulsa plan de limpieza en la avenida Angostura. Bueno, y vamos ahora a revisar algunas de las informaciones más resaltantes que ocurren en distintas entidades del país. En directo con las regiones. Buen día. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el sector Los Boqueticos en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Aquí la alcaldía inició la recuperación de estos espacios que habrían sido abandonados por casi 2 años, según los prestadores de servicios de alimentación en esta zona, que había sido punto de referencia gastronómica para los turistas en el lugar, pero que lamentablemente fue abandonado. Esto producto de personas inescrupulosas que lanzan desechos sólidos en este lugar, y a pesar de que se realizan las jornadas de limpieza, pues algunas personas aprovechan las horas de la noche para lanzar desperdicios en este lugar. Además, los prestadores de servicios turísticos señalan que están a la espera de proyectos para el relanzamiento de lo que es esta importante zona, punto de referencia gastronómica en el norte del estado de Anzoátegui.
Buenos días, nos encontramos en el estado Bolívar, donde continúa la escasez de combustible en las diferentes estaciones de servicio de Puerto Ordaz y San Félix, donde los usuarios aseguran que deben pasar entre 2 y 3 días en cola para abastecer sus vehículos. Buenos días, amanecemos en el estado Carabobo informando que luego de culminados los trabajos de corrección de una fuga en la estación de bombeo Pao Cachinche, la estatal hidrológica Hidrocentro ha iniciado el bombeo progresivo hacia la planta potabilizadora Alejo Zuluaga, lo que a su vez restablecerá el servicio en varias comunidades del norte de Valencia y del municipio de Naguanagua, los cuales habían sido suspendidos por estos trabajos de reparación. Hola, buenos días. Continúan los cortes de energía, aunque la frecuencia y los horarios se han reducido considerablemente. En los municipios foráneos la situación no deja de ser grave. Hay sectores que por la falta de electricidad están afectados, sobre todo en las unidades de producción alimentaria. Hasta ahora no hay respuesta de autoridad alguna. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavera. 6:35 minutos de la mañana, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, la información internacional. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario El Clarín, que circula en Argentina. Ellos tienen una fotografía en su portada y la titulan: "El dolor por el crimen de Fernando se hizo masivo y llegó al Congreso". Más abajo, el gobierno abrió una puerta para subir la edad de las jubilaciones. Vamos con la portada del diario 1+1. Este periódico circula en México. Titular principal: gobierno atiende de raíz la violencia. Se pronuncia por una sociedad más justa, igualitaria, con valores en donde el individualismo no sea lo que prevalezca. Son palabras del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Diario La Razón, que circula en Bolivia, titula: España, gobierno de Áñez puso en riesgo a diplomáticos, espera buena disposición de las autoridades interinas bolivianas. En el tema electoral, Camacho pone su candidatura en blanco y llama a unidad. Juntos se reivindican a Áñez. Vamos con la portada del diario El Comercio de Perú, y ellos tienen información sobre un nuevo escándalo, en este caso nuevamente de corrupción. Cobraban cupos por otorgar puestos en Fiscalía de Pucallpa. Es una de las informaciones que está en esta portada del diario El Comercio, que circula en Perú. Revisamos ahora condiciones del tiempo con Gaudí Peroso. Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Nubosidad con precipitaciones de intensidad variables, algunas con actividad eléctrica sobre áreas de Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 31. Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, vamos a hacer revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Comenzamos con una denuncia. Nos escriben desde Lomas del Ávila. Dicen: no tenemos transporte público, quitaron el Metrobús, las camionetas no quieren trabajar. Por aquí hay mucha gente de la tercera edad y niños que bajan a pie. Hacen un llamado a la cuenta de Caracas Metro para que vuelva a restablecer el servicio de Metrobús en esa zona. Nos escriben también de Chacao: tienen un mes seco, situación crítica. Se puede ver, según lo que señala este usuario, en el municipio, niños y ancianos cargando agua por las calles. Servicio público solicitan en Clenox. También nos hacen un llamado desde el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal: 18 horas sin luz. Dicen, ustedes no lo dicen. Bueno, acá lo estamos informando constantemente. Estamos haciendo referencias a las denuncias que ustedes nos hacen llegar a nuestra cuenta en Twitter sobre la situación no solamente de la falta de servicio de energía eléctrica, sino también de agua y otras denuncias de comunidad que tienen a bien enviarnos. Nos recuerdan también acá: San Cristóbal se fue la luz a las 11:30
5:30 de la mañana de ayer y llegó a las 2 a.m. Se acaba de ir nuevamente a las 5:30, nos lo dice el señor Carlos Cárdenas. Otros mensajes por aquí. Están saludando a un cumpleañero, Aquiles González Sánchez. Saludos para él. Jorge Landáez con mensajes positivos. Y Ángela Rondón envía feliz cumpleaños a su hijo Alejandro de 6 añitos. Bueno, hablando de la luz, sí hemos sido nosotros en forma permanente y consistente denunciantes del tema del servicio de luz eléctrica en Mérida también en el día de hoy, en el Zulia. Oye. Y cuando hay fallas acá en Ciudad Capital, por supuesto, también lo informamos. Claro, sí, forma parte del servicio público que tenemos a diario acá en la primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, vayamos a otras informaciones. La agenda nos marca titulares que en breve tendrán su desarrollo en esta primera emisión. Bueno, las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por el caso de Rosneft, una filial de Rosneft Oil Company, compañía estatal rusa, fue sancionada por el Departamento del Tesoro. En este caso, Rosneft Trading S.A., que realizaba operaciones de envío y comercialización de petróleo de Venezuela, según la acusación del Departamento del Tesoro. Las reacciones vinieron de inmediato, en este caso, pues el secretario de Asuntos Exteriores, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó esto. También lo rechazó la embajada de la embajada de Rusia en los Estados Unidos. Acá en el país pronunciamientos, la Cancillería venezolana, su titular, hizo señalamientos y acusaciones contra el gobierno de Donald Trump por pues, las sanciones en contra de Rosneft Trading. También en un acto oficial, el propio Jorge Arriaza señalaba con severidad que esto formaba parte de una campaña y de una asfixia, de alguna forma, contra el pueblo venezolano. Ha habido otras reacciones en ese sentido, advertencias también a otras operadoras petroleras internacionales. Esto lo decía Elliot Abrams, quien es enviado especial para el caso venezolano contra Repsol, concretamente la empresa petrolera española. Se les advierte que hay sanciones y que ellas también pudieran recibir sanciones como hizo esta filial de Rosneft Oil Company. Bueno, el caso de TAP Air Portugal, respuestas de parte del presidente de ese país, rechazó y calificó de injusto e intolerable la decisión del gobierno venezolano de suspender por 90 días el servicio de TAP Air Portugal. En este caso, las vías diplomáticas le dan apertura a la protesta del gobierno portugués. También lo hizo el canciller, también lo hizo la línea aérea TAP, negando nuevamente, lo había hecho desde la semana pasada, cualquier posibilidad que se violaran las normativas internacionales, que es lo que sostiene el gobierno venezolano. El COVID-19, el coronavirus. Bueno, en esta circunstancia, las nuevas cifras de la Comisión Sanitaria de China habla de 2.004 muertes y más de 74.000 contagiados. Sigue la alerta internacional. Hay otros temas internacionales también importantes dentro del segmento pues de noticias y el segmento internacional particularmente en el día de hoy. También en el segmento deportivo, pues informaciones sobre los resultados de ayer de partidos de octavos de final, partidos de ida de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid pues triunfó de manera muy importante y significativa contra el invicto Liverpool de Inglaterra. También sorpresa porque el Paris Saint-Germain perdió 2-1 contra el Borussia Dortmund. Hoy habrá nuevos partidos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Juan Crespo, presidente de Fetrarina, y siempre culminamos la primera emisión con el segmento de arte y espectáculos. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí Peroso, amigo. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta este momento. El canciller de la República, Jorge Arriaza, catalogó las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela como armas de guerra de destrucción masiva y aseguró que el gobierno nacional demostrará ante la Corte Penal Internacional que estas medidas coercitivas y unilaterales constituyen un crimen contra el pueblo venezolano. Tiene la Corte Penal Internacional un caso sólido para investigar, para enjuiciar y para determinar responsables, para determinar quiénes son los culpables de haber firmado órdenes ejecutivas,
de haber emitido sanciones, según ellos, medidas coercitivas, y en el caso de que así fuera, la justicia internacional tendría que ir por esos personajes, enjuiciarlos, darles su derecho a la defensa, pero enjuiciarlos, y si no tienen, como no lo tendrían nunca, capacidad de demostrar su inocencia, deben ir a prisión internacional. El representante diplomático venezolano aseguró esperar que la Corte Penal demuestre en la investigación que las sanciones del gobierno estadounidense a Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad. Penal Internacional Fatou Bensouda aseguró que la denuncia presentada por el canciller de la República Jorge Arreaza contra el gobierno de Estados Unidos no implica la apertura automática de una investigación. Indicó que informará a la presidencia de la Corte sobre la demanda que introdujo Arreaza ante la Corte Penal de Justicia en La Haya contra la administración de Donald Trump por presuntamente incurrir en crímenes de lesa humanidad que se han generado producto de las sanciones económicas y financieras impuestas por el Ejecutivo estadounidense contra el gobierno venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la petrolera rusa Rosneft por negociar y transportar petróleo venezolano. Señalan que la empresa viola las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra Petróleos de Venezuela. En la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, también fue incluido el presidente de la petrolera rusa en Venezuela, Didier Casimiro. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que en los próximos meses el gobierno de Washington planea incrementar la presión contra Venezuela y exhortó a dueños de buques que transportan petróleo a no involucrarse en esfuerzos por evadir las sanciones. ¿Qué le dije? ¿Cómo es que sí? Ante las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra la petrolera Rosneft, asegurando que esta acción no afectará las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela. Además, señalaron que con dichas restricciones unilaterales, el gobierno de Estados Unidos busca alcanzar la hegemonía global y doblegar al mundo a su voluntad. Y tras la petición de amparo presentada por el Partido Popular Español, el Tribunal de Instrucción número 7 de Madrid ordenó que se conserven las imágenes de vigilancia del aeropuerto de Barajas, donde está registrado el encuentro entre el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El juzgado de guardia de Madrid exhorta al gestor aeroportuario a facilitar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de la terminal aérea para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos. El auto del juzgado declara que luego de revisar las pruebas denunciadas por dicho partido político, se desprenden indicios racionales de hecho delictivo. Por su parte, la tolda celeste insiste en que la estadía de la diplomática venezolana va en contra de la decisión del Consejo de la Unión Europea de prohibir los viajes y el tránsito de funcionarios del gobierno venezolano. Y Francia rechazó las acusaciones del gobierno de Venezuela por presunta intromisión en los asuntos internos del país. Esto luego que su embajador acudió a recibir al diputado Juan Guaidó en el aeropuerto de Maiquetía. El gobierno francés indicó que la presencia de su embajador en el aeropuerto junto a otros representantes diplomáticos pretendía evitar la confrontación y promover la solución política en Venezuela. Por su parte, la Cancillería venezolana denunció que la presencia del embajador francés Romain Nadal en el aeropuerto fue una clara estrategia de provocación, injerencia e intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Y el diputado Juan Guaidó aplaudió la sanción contra la empresa petrolera rusa Rosneft. Sin embargo, advirtió que la medida es reversible siempre y cuando la compañía actúe apegada a las leyes. El líder opositor considera positiva la sanción impuesta por Estados Unidos, y es que a su juicio tienen que existir consecuencias para aquellas personas o empresas que se beneficien de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. Todas las sanciones son reversibles, todas las sanciones son sujetas a revisión siempre y cuando tanto funcionarios como en este caso empresas respeten el ordenamiento jurídico, respeten al venezolano, respeten el libre accionar del Parlamento Nacional. Así que el llamado es para todos. Aquí estamos construyendo democracia en Venezuela. Guaidó también expresó su respaldo a la aerolínea TAP y rechazó la sanción de 90 días impuesta por el Ejecutivo Nacional, pues considera que no se cometió delito alguno durante su traslado.
Estas declaraciones fueron ofrecidas posterior a la sesión de la bancada opositora realizada en San Antonio de los Altos. En la jornada se dio la primera discusión del proyecto de la ley especial para la liberación de Venezuela y atención de casos vitales, para el que solicitará a la OFAC el desbloqueo de algunas cuentas sancionadas en el extranjero que permitirían la inversión entre 40 a 80 millones de dólares. Lo que lamento es lo poco. Lo que representa este fondo, que pido autorización al Parlamento, son apenas, y escúchese bien, 6 horas de producción petrolera que logramos rescatar. Esta petición de ley especial para el fondo va a pasar por el control parlamentario, pero también por el internacional. Hemos solicitado, por supuesto, a la OFAC la liberación de estos fondos, pero también a la OEA, que haga contraloría a cada uno de los pasos y que vaya directamente al destino. La ley especial que fue presentada por Juan Guaidó será remitida a la Comisión de Finanzas para su debate. Mardoley Prim, Televen. Pausa. Cuando regresemos, Aerolínea TAP Portugal reembolsará el dinero a los clientes que compraron pasajes antes de ser suspendidas sus operaciones en el país. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. En los próximos 15 días, la aerolínea TAP Portugal reembolsará el dinero a los clientes que compraron pasajes antes de ser suspendidas sus operaciones en el país. Por ahora, la empresa no da la opción de reubicar a los pasajeros perjudicados en otros vuelos. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, calificó como injusta, inaceptable e incomprensible la suspensión por 90 días de los vuelos de la aerolínea lusa en el país, sin que la investigación abierta por Venezuela haya arrojado resultados concretos. A pesar de eso, el gobierno portugués anunció que abrió un procedimiento diplomático para que la sanción sea lo más corta posible. Precisamente los usuarios de la aerolínea TAP en Caracas dicen que su planificación de viaje se verá afectada por esta medida, pues se compraron con meses de antelación sus boletos. Iba a llevar una persona mayor por falta de medicamentos que no hay aquí en Venezuela y por allá tenía su tratamiento. Y en este caso, con regularidad hacían este tipo de viajes para al menos garantizarle el tratamiento. Por primera vez íbamos a hacer eso porque tenemos unos familiares por allá. Son vuelos que han sido comprados con antelación, en fin, que tienen un precio que ahora ya sabemos que el precio no es el mismo, seguramente no comprarán ni un solo billete con él. Soy una chama joven, o sea, mi futuro está en juego, igual el de mi novio. Tenía planificado mi viaje hace ya 3 meses. Nosotros los pasajeros no tenemos nada que ver con esta situación, han debido respetarla. Por su parte, la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, AVAVIT, recomendó al gobierno de Nicolás Maduro reconsiderar la medida tomada contra la empresa de transporte portuguesa. Nuestra mayor preocupación es por la afectación de la conectividad aérea entre Venezuela y el exterior. Es por eso que la recomendación desde AVAVIT es que este caso sea revisado e investigado más exhaustivamente, para de verdad analizar esta medida de suspensión, ya que esto afecta el turismo en el país. Clientes de la aerolínea TAP dicen que no son muchas las posibilidades para reprogramar su viaje hacia el exterior, en vista que en este momento en Venezuela están funcionando apenas 9 aerolíneas de las 32 que existían para el año 2014. Oscar Pineda, Televen. Y la bancada opositora representada por Luis Parra, en conjunto con diputados oficialistas, aprobó por unanimidad un acuerdo para ratificar la ruta político-electoral en el país con el objetivo de dirimir los conflictos en el marco del Estado de Derecho. Ya estamos aquí para rescatar la democracia. Tenemos que comenzar rescatando la confianza en el voto. Y eso simplemente lo podemos lograr con un CNE compuesto como lo ordena esta Constitución. Como dicen algunos por allí, por minorías, entre comillas, como tampoco va a servir un CNE paralelo, no negociado y nombrado por algunos que se denominan mayoría. Durante la sesión, los parlamentarios también debatieron sobre la explotación ilegal del oro, asegurando que actualmente se encuentran comprometidos los recursos naturales de Venezuela, por lo que exhortaron al ministro de Ecosocialismo a explicar lo que está sucediendo en el arco minero.
ruta para salvar al país. Es precisamente esa comercialización del oro ilegal y la explotación que está acabando con nuestros recursos hídricos. En la plenaria se aprobó la creación de una comisión especial para revisar las condiciones presupuestarias de las universidades. Parra manifestó que desde la Asamblea Nacional buscan salvaguardar la institucionalidad y su autonomía de todas las casas de estudio del país. Un celular de alta gama en Venezuela puede costar hasta $1.000, monto suficiente para comprar 2 motocicletas de segunda mano o un vehículo usado en buen estado, mientras que el teléfono más económico cuesta $10, menos que un par de zapatos. Veamos el siguiente reportaje y conozcamos las características de estos teléfonos. De lo básico a lo sofisticado, un teléfono de 800.000 bolívares o $10 en promedio es eficiente en solo 2 tareas: el envío y recepción de llamadas y mensajes de texto. Las otras funciones adicionales como linterna, radio FM y alarma se usan a gusto del propietario. Estos teléfonos son populares para no llamar la atención de delincuentes cuando se utilizan en la vía pública, pero también lo son por ser lo más accesible al bolsillo de muchos venezolanos. En ese sentido se les preguntó, ¿en este momento cuenta con la disponibilidad en su cuenta bancaria para comprar un teléfono inteligente? Creo que no. Creo que no, porque la ciudad está demasiado cara. Y como están las cosas ahorita, hay cosas que hay que comprarlas que son primero que otras. O sea, ahorita todo el dinero tú lo gastas en comida. O sea, no hay más nada, sino primero es comida y después lo demás. Un teléfono de gama media-baja posee las siguientes características: 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna, cámara de 8 a 13 megapíxeles y memoria expandible hasta el doble de su capacidad para la descarga de aplicaciones. Quiere decir celulares que van entre $50, $60 hasta $150. La gama más alta que se está vendiendo ahorita por la situación económica del país. Suma unos $15 más en accesorios. Sin embargo, en todos los locales visitados, estos parecen estar en segundo plano, ya que los obsequian al comprador. Aquí normalmente en este centro comercial, eso te lo regalan con el teléfono. Normalmente un forro $5, un vidrio $2, un pop socket también $2. Los teléfonos inteligentes son los más buscados por personas de 13 a 40 años para el uso de redes sociales. Sin embargo, hay quienes los han adquirido como inversión en asuntos laborales. Lo utilizo para trabajo, para poder entrar en las aplicaciones de banco, sobre todo mucha cuestión que la utilizo para las aplicaciones de transferencias, pago móvil, lo que se utiliza hoy en día. A continuación, conozca las características del teléfono celular, para el que será necesario reunir 350 salarios mínimos básicos de forma continua, es decir, 2 años y medio de ahorro. Es el iPhone 11 Pro Max, tiene un procesador A13 Bionic de Apple con opciones de almacenamiento de 64, 256 y 512 GB, sin alternativa de expansión. Una cámara triple de 12 megapíxeles cada una, un peso de 226 gramos, una pantalla de 6.5 pulgadas y cuesta actualmente $1.099, o su equivalente en bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, 80.745.000 bolívares. A la hora de comprar un celular, los encuestados dijeron encontrarse en una disyuntiva: la necesidad de estar comunicados y la necesidad de compras de alimentos en el hogar. Luciana Peñafont, Televen. El gobierno ruso suspendió la entrada de ciudadanos chinos a su territorio a partir del 20 de febrero. Esto en un intento de impedir la propagación del coronavirus. Autoridades gubernamentales afirman que ciudadanos chinos no podrán entrar en Rusia ni con fines laborales, turísticos ni científicos. Es por ello que a partir de esta medianoche los correspondientes departamentos dejarán de expedir documentos de invitación para ciudadanos chinos. El motivo de esta decisión provisional es el empeoramiento de la situación epidemiológica en China y la continua entrada de ciudadanos chinos en territorio ruso. Se pudo conocer que más de 500,000 de ciudadanos chinos han sido puestos en cuarentena en Rusia debido al coronavirus, en su mayoría en centros médicos de las regiones del extremo oriente de Rusia. Por su parte, China reducirá algunas contribuciones de pensiones y tarifas de seguros para ayudar a compañías afectadas por el brote del coronavirus. Las empresas en la provincia de Hubei, el epicentro del brote de un nuevo coronavirus, estarán exentas de realizar pagos para pensiones, seguros de desempleo y seguros de accidentes laborales desde febrero a junio. Además, el gobierno mantendrá
el precio mínimo de compra para el arroz para este año. Entre tanto, el balance de muertos por el virus aumentó el martes a cerca de 1.900, pero las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud intentaron calmar los ánimos al citar un estudio que asegura que la mayoría de las infecciones son leves. Por su parte, Song Nan-chang, experto de la Comisión Nacional de Salud China, dijo a la prensa que el 85% de los pacientes pueden mejorar si cuentan con buen apoyo médico, tratamiento y están bien alimentados. Y de vuelta a nuestro país, el CICPC informó que un sujeto fue abatido en un presunto enfrentamiento al intentar robar a un funcionario de esta institución en la avenida Este 3 de San Bernardino. Familiares del occiso desmintieron la versión y aseguran que fue por un problema personal. Tengo la costumbre de lavar la casa completa echándole agua y no hablamos porque él no entró, sino se rió y siguió. Esa fue la última vez que la señora Valentina Vallenilla vio con vida a su hijo Axel Carreño Vallenilla, de 28 años. Según su versión, tan solo minutos después de haber pasado por su casa, el occiso se encontró con el funcionario y ocurrió el hecho. Tuvieron como unas medias palabras y él sacó su arma de reglamento y le dio a mi hijo. Un disparo en el corazón le quitó la vida según el acta de defunción. Su madre agregó que Axel estuvo privado de libertad por un tiempo por adquirir bajo engaño una moto robada. Sin embargo, destacó que salió en libertad por apelación, pues no habían suficientes elementos que lo culparan. Destacó que actualmente vendía ropa y que no era un delincuente. A mi hijo le sembraron una pistola, que mi hijo no tenía pistola. El occiso dejó 4 hijos huérfanos, 2 de ellos bajo el cuidado de su madre. Ella aseguró que pasará lo que le resta de vida trabajando en que se haga justicia. Jonathan Cárdenas, Televen. La directora de la Asociación de Vecinos de Manzanares en el municipio Baruta, Sonali Prada, negó que haya existido una situación de rehenes en la residencia Las Perlas. Aclaró que lo que ocurrió fue un supuesto intento de robo a uno de los propietarios por parte de 3 antisociales. Prada relató que el hecho ocurrió en horas del mediodía de este martes. El afectado recién llegaba de realizar compras en el supermercado cuando fue agredido por los delincuentes. Destacó que la víctima comenzó a gritar y fue ahí cuando los vigilantes se comunicaron por radio para reportar el hecho a las autoridades y comenzar la búsqueda de estos sujetos. Vestían blue jean, camisa blanca y zapatos de suela. Los mismos estaban armados con armas automáticas. Los amenazaron a él y la esposa salió y también la empujaron. Bueno, el señor fue atendido por Salud Baruta. En realidad, a los 5 minutos de haber sucedido el evento, pues ya estaba Polibaruta aquí. La directora de la Asociación de Vecinos de la urbanización Manzanares, Sonali Prado, acotó que funcionarios de Polibaruta se encuentran desplegados hasta dar con la captura de los responsables del hecho. Jonathan Cárdenas, Televen. Vecinos de 6 sectores del municipio Simón Bolívar en el estado Anzoátegui protestaron por falta de agua. Exigen que se coloque en funcionamiento el pozo que se encuentra en Campo Oficina. Qué increíble que la bomba de Campo Oficina, que es tan importante, que donde de aquí nace el tigre, que de aquí es donde se perforó el pozo número 1, no tengamos respuesta. Bueno, la surten sucia y no podemos consumirla. Le pedimos por favor al alcalde, al protector, a los concejales, a la diputada que venga aquí con nosotros a apoyarnos y vea la situación precaria que tiene Campo Oficina ahorita. El alcalde de Simón Rodríguez, Ernesto Raidán, informó que actualmente en la ciudad se vive una crisis por falta de agua. Indicó que 6 pozos se encuentran inoperativos. Vamos por lo menos reparar 2 de esos pozos esta semana, aunque no es una competencia directa nuestra. Nosotros hemos hecho una gran inversión en agua y la vamos a seguir haciendo. En Campo Oficina no puedo hacer nada, lamentablemente, porque no me dejan ni recoger la basura. No dejan que los carros de la municipalidad entren a Campo Oficina porque eso es un territorio de la revolución. Los vecinos aseguraron que continuarán ejerciendo acciones de calles hasta que se les restablezca el servicio hídrico. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Trabajadores de la siderúrgica del Orinoco en el estado Bolívar exigen la reactivación de la empresa y mejoran sus beneficios. El pueblo obrero necesita urgentemente un reencuentro en el marco de la unidad. El pueblo obrero está pidiendo urgentemente
un llamado de inserción a todas las partes, llámese como se llame, porque el más desposeído, el más pobre, hoy en día el que menos posee una inserción de recursos, cómo llevar la comida a su casa, se le está viendo cercenado porque no tiene un transporte digno, que no hay un acompañamiento de cómo vamos a contribuir un escenario para que el transporte llegue, no hay un escenario de contribuir cómo vamos a tener el tema alimentario, llámese el tema de la cestatico, el tema de la comida, el tema del salario del trabajador o trabajadora. Por su parte, Johnny Hernández, coordinador estatal de los consejos productivos de trabajadores, requirió que la clase obrera sea escuchada. Aquí le hacemos un llamado a los trabajadores. No queremos que se burocratice a través de la dirección de las empresas básicas de Guayana el tema productivo y el tema de la participación de los trabajadores. Solicitan al Ministerio de Trabajo sean certificadas las vocerías de los consejos de trabajadores a fin de interactuar en el empoderamiento del proceso productivo de la siderúrgica. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. En el Estado Bolívar se dio inicio a los carnavales turísticos Puertas del Sur 2020. Ya venimos. Se requiere con carácter de urgencia cloruro de sodio al 20%, centro de cama y tapabocas. Quienes puedan colaborar deben comunicarse al número 0424-571-3857. De antemano, gracias por su colaboración. En el poblado turístico El Peñón, este martes inició un plan especial de limpieza de playas en la capital del estado Sucre a través de la alcaldía y la dirección de Serviamsa. En el plan Arranque Carnaval 2020 decidimos empezar por El Peñón, para así nosotros limpiar toda esta área del Peñón y recibir a todos nuestros temporadistas que a bien pudiesen utilizar nuestras playas. La autoridad municipal dio a conocer que esta playa representa la primera del eje costero que estarán atendiendo y seguirá el radio de acción hasta las playas de Mochima. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Y en el estado Bolívar comenzaron los carnavales turísticos Puertas del Sur 2020 que se celebran en el municipio Piar. La ciudadanía de nuestro municipio Piar, El Pao, El Manteco y Upata y muchísimas personas que vienen de diferentes otros municipios se han dedicado a venir a las Puertas del Sur. Apenas es la primera semana de estos carnavales y sabemos que los propios días van a venir muchísimos turistas y está identificado los mejores carnavales son en Upata. Con actividades culturales y la coronación de la reina, el municipio Piar presentó los carnavales Puertas del Sol 2020. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Chile tras un inclemente incendio forestal que ha devastado unas 9.000 hectáreas del bosque de la región del Maule. Medios locales informaron que el fuego no ha sido fácil, catalogándolo como el más grande de la temporada, obligando a las autoridades a desalojar unas 150 familias que habitan la zona. La Corporación Nacional Forestal informó que fueron destinadas 18 aeronaves y 29 brigadas, entre maquinarias y equipos de emergencia, para sofocar las llamas. Sin embargo, se genera en el lugar una inversión térmica que hace que el humo se posicione en el sector y no deje salir a las aeronaves antes del mediodía. El presidente Donald Trump permitió a las empresas encargadas de construir el muro fronterizo con México suspender algunas leyes contractuales para acelerar el proyecto. Esta información fue suministrada por el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. Este manifestó que el Congreso habría autorizado a revocar un número de regulaciones vinculadas con la obra para acortar los plazos de la culminación del muro. Este anuncio llega después que el gobierno dijo la semana pasada que desviará $3.800 millones más de fondos del Pentágono para construir barreras físicas en la frontera con México. Esto en un nuevo paso para cumplir su promesa electoral de erigir el muro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un mayor control de los imanes extranjeros y la financiación con dinero de otros países de las mezquitas del país, dentro de un plan para combatir el separatismo de barrios donde el islamismo radical está muy presente. Macron destacó que deberían tener mezquitas financiadas de forma transparente y dirigidas por imanes formados en Francia. Asimismo, indicó que se prohibirá la llegada al país de imanes procedentes de estados árabes. Señaló que se apoyará el Consejo Francés de Culto Musulmán para que se forme a religiosos en Francia.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro juramentó al general Walter Braga como nuevo ministro de la presidencia. Bolsonaro subrayó que una de las tareas para Braga será promover en el Parlamento un proyecto de ley que propone liberar las actividades económicas en tierras indígenas de la Amazonía, que es resistido por muchas fuerzas políticas y organismos ecologistas. Cuando de béisbol infantil se trata, no hay quien no haya escuchado hablar de los Criollitos de Venezuela, un movimiento deportivo que llega a sus 58 años. Hoy más de 100.000 niños se mantienen dentro de la organización que como regalo aniversario aspira mejoras en los estadios donde practican. Los Criollitos de Venezuela nacieron en 1962 gracias a la idea del jugador de Cervecería Caracas Luis El Mono Zuluaga y el médico pediatra José Del Vecchio. A pesar de los años, las metas se mantienen: dar un desarrollo integral y deportivo tanto a los niños como a las zonas donde realizan sus actividades. Ayudar en la formación integral a tantos niños, a la familia venezolana. Es una institución que aparte del deporte tiene su aspecto social y de 58 años debemos sentirnos muy orgullosos pues, del esfuerzo que ha hecho este gran voluntariado a nivel de los 24 estados del país. Criollitos de Venezuela está integrado en la actualidad por unos 100.000 niños, además de un voluntariado que alcanza los 200.000 colaboradores. Para los técnicos, el reto es doble: tener buenos deportistas, pero sobre todo buenos ciudadanos. Lo más difícil es el carácter porque tienen diferentes caracteres, pues. Y lo más bello en el mundo es que estamos trabajando con niños, ayudándolos que no caigan en el mundo de las drogas, en el mundo de las bebidas, etc. Es algo grande que para nosotros los profesores es algo maravilloso, pues una cuestión indescriptible, pues cuando tú lo ves ya realizado, su sueño, el que no llegue a Grandes Ligas no importa, pero que forme a ser parte de algo fundamental para la sociedad, eso para nosotros es suficiente. Se les inculca que no hay imposibles y siempre se puede mejorar si pones todo tu esfuerzo. Muchos de los que escucharon esos consejos no solo llegaron al béisbol profesional venezolano, sino a las grandes ligas. Andrés Galarraga, Bob Abreu, Omar Vizquel, Pablo Sandoval, Johan Santana y Salvador Pérez son algunas de las estrellas que dieron sus primeros pasos junto a los Criollitos. Tenemos, por ejemplo, una cantidad enorme de muchachos hoy en día en las ligas menores. Yo pienso que, sin equivocarme, el año pasado, cuando terminaron los campeonatos de Grandes Ligas, creo que más del 80% de los jugadores venezolanos que estaban en los equipos de ligas fueron formados en Criollitos de Venezuela, ¿ya? Y los prospectos continúan. Niños que desde temprana edad ya tienen trazada una meta. ¿Por qué tú quieres ser pelotero? Me gusta desde chiquito y he visto muchos peloteros llegar a Grandes Ligas y esa es mi meta, mi futuro. Yo quiero ser pelotero para ayudar a mi familia, a todos mis profesores. Y desde pequeño estoy inspirado de cumplir mi futuro, mi meta, que ser Grandes Ligas. ¿Hoy quieres jugar pelota? No, por la adrenalina que se siente. Siempre quise ser jugador de pequeño, juego desde los 2 años. Juego allá en Caricuao. Y quise siempre representar a mi familia, a mi pueblo. Con la llegada de su aniversario, los Criollitos de Venezuela iniciarán los juegos clasificatorios para la Copa de Oro. En el caso de la categoría infantil en el Distrito Capital, se realizarán desde el 20 de febrero, pero es necesario contar con apoyo para poder mejorar el rendimiento de estos pequeños deportistas, al menos en San Agustín. Realmente necesitamos la cerca perimetral, que es lo que va a apartar el ocio de la calle hacia el polideportivo. Pues realmente la cerca perimetral sería un paso muy gigantesco pues, para coordinar un poquito más el orden aquí dentro de las instalaciones. No tenemos pelota para jugar. Quisiéramos que el señor presidente nos mandara un bulto, 2 bultos, 3 bultos, 5 bultos de pelota para repartirlos a nivel nacional, porque estos niños no tienen zapatos, no tienen bate. Es un trabajo muy grande que están haciendo los papás de estos niños. A sus 58 años, los Criollitos de Venezuela aspiran que sean muchos más los niños que escuchen el grito de Play Ball. Y para ello, aspiran contar con el apoyo tanto del sector público como privado. Mardoley Prim, Televen.
Y una fórmula proteica con moléculas antimicrobianas sería el elemento clave para tratar una de las enfermedades más comunes entre los adolescentes y adultos, como lo es el acné. La experta de la Universidad Nacional de Colombia, Diana Gómez Moreno, aseguró que el uso de la proteína conocida como grasulicina podría combatir las bacterias que causan el acné y reemplazar así el uso de fármacos convencionales que presentan efectos adversos y han generado resistencia bacteriana. Gómez indicó que la proteína genera una acción en defensa de la epidermis ante la presencia de cualquier síntoma cutáneo y no afecta al tejido sanguíneo, por lo que el paso a seguir es evaluar su actividad directamente con la bacteria con el fin de comprobar su capacidad para combatir el acné, enfermedad que afecta alrededor del 80% de la población mundial entre los 16 y 35 años. Nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Crespo, presidente de Fetrarina. Juan Crespo, presidente de Fetrarina, está con nosotros. Bueno, somos perseverantes en el tema, Juan, y de verdad te agradezco mucho la información que siempre le ofreces a nuestros televidentes, porque de nuevo, como tú pronosticabas, creo que antes de culminar el año pasado, cuando estuvimos conversando acá, que apenas despuntar el año 2020 iban a presentarse esos problemas y ciertamente se están presentando. Bienvenido. Explícanos Gracias. qué es lo que está pasando en la actualidad. Sí, gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros no lo decíamos como predicción, sino porque trabajamos en los molinos y conocemos los inventarios y cómo se está manejando en este caso traer la materia prima. Es el caso que ahora las cosas cambiaron, pero a mal, a peor. ¿Por qué? Porque el molino que está en Cumaná ya tiene 6 meses paralizado. Y Es muy grave, ¿no? Sí. Los dos grandes transnacionales que están en Maracaibo, que son empresas importantes, están paralizados totalmente. El que está ubicado en la zona de Catia, ya desde diciembre, que molieron las últimas 1.000 toneladas, por cierto, comprado con dólar de los empresarios, está paralizado también. Este es hora y fecha que no tenemos todavía información cuándo viene el trigo. Tenemos información de que hay un molino que está en Turmero, que lo que va a moler son 500 toneladas, que eso no alcanza ni siquiera para una semana. Entonces, Y La Guaira, que hay otro molino importante. En La Guaira el pastificio se paralizó también, es donde sale un producto muy prestigioso de pasta. Y Molinos Hidalgo, bueno, trabajando a 50% en La Guaira también. Estoy hablando sobre los más significativos, que están inclusive en el litoral. Ahora, a esto se le suma un gran inconveniente de que, producto del decreto 4080, la libre importación, todo Venezuela está invadido de pasta traída de afuera y inclusive harina de trigo traída de Turquía, de Rusia, de Bucaramanga y de Uruguay, ¿okay? Con presentaciones inclusive novedosas de 25 kilos. Y es cuando yo quiero aclararle a los televidentes de que muchos me preguntan, Juan, pero tú dices que ahí no hay materia prima, pero hay pan en las panaderías. Obviamente la respuesta es porque están trayendo el producto terminado. ¿Y a quién están beneficiando en este caso? A los uruguayos y toda esta gente que está afuera. Que nosotros no es que ¿Quién trae eso? La libre importación, el que tenga licencia. Y bueno, que tenga licencia, ¿no? El que tenga licencia lo trae y es cuando tú ves los grandes bodegones y los grandes minimarques ahora invadidos de pasta, que por cierto es más barata que producirla aquí, y eso trae como consecuencia que nosotros antes hablábamos, Carlos, de que era necesario traer 120.000 toneladas, ya no son 120.000. Yo creo que con 60.000 toneladas, con 2 barcos mensuales, se abastece el mercado Claro, nacional. por el gentío que se ha ido, ¿no? Bueno, son casi 4,5 millones de personas que están fuera y claro, si hay la invasión de productos terminados e importados, entonces la gente prefiere comprar, sin ver las etiquetas, las marcas, lo más barato. Eso trae como efecto de que los trabajadores pasamos el 2019 las peores utilidades. Inclusive hay ya empresas que están pagando con productos terminados a los trabajadores productos que no tienen liquidez, no tienen flujo de caja, entendiendo de que si no tienen materia prima, ¿cómo cumplo yo el compromiso contractual
inclusive de los salarios. Pagas con comida. Exacto, están pagando con comida y bueno, nosotros como organización sindical entendemos la situación. Es cuando nosotros hacemos críticas constructivas al gobierno, que por qué sí se abre la llave de la importación. Y si el trigo es de afuera, ¿por qué no traen el trigo de otros países? ¿Ok? Sí lo hemos dicho públicamente que conocemos que hay un problema político, Estados Unidos, Canadá, que es el mejor trigo, y obviamente sabemos que eso no va a llegar. Perdona, una curiosidad. ¿Y ese trigo que está llegando es bueno? De Turquía, bueno, de Rusia hay cuestionamientos sobre la calidad de ese trigo. De Uruguay tal vez sea bueno. Ahora esto de Bucaramanga debe ser un puente porque se produce trigo en Colombia, ¿acaso? No, pero acuérdate que ahí ellos no tienen problema con ningún país. Claro. Inclusive hay empresas transnacionales que son trigueros en el mundo, número uno. Pero lamentablemente aquí el que tenga etiqueta norteamericano está como fichado. Y entonces, ¿a quién está perjudicando? Se está perjudicando a los trabajadores, inclusive los consumidores, porque anda a comprar un slide de pizza para que tú veas cuánto vale. Todo lo que están trayendo importado, ya terminado, trae como consecuencia que ahora se están adecuando las empresas a una nueva realidad. ¿Okay? Los molinos por lo general se trabajan 24 horas y ya no están trabajando 24 horas. El pastificio que está en Cate a la Mar están trabajando de 8 a 4. La mayoría de los trabajadores están en su casa, se le ha hecho mantenimiento, se ha fumigado. Bueno, nos convertimos en toderos porque no queremos perder la fuente de trabajo. Pero obviamente nosotros hacemos el llamado al Estado, al gobierno, que por favor vean los inventarios para que no vean que no estamos inventando nada y que le pongan un poquito de control a estos productos terminados. No se justifica que medio kilo de pasta traído de Italia cuesta 30.000 bolívares y producirlo aquí vale 84.000. Entonces, bueno, lamentablemente aquí no están hay un afectando. tremendo negocio en eso, ¿no? Bueno, por supuesto. Entonces, cuando uno lo denuncia, entonces dicen que tú eres pitillán, que eres imperialista, que ese tipo de cosas que nosotros no trabajamos con eso. Todo lo que queremos es trabajar, todo lo que queremos es producir. Pero también vendes una ilusión de que todo está copado, que hay productos por todas partes, que no hay problemas de desabastecimiento. Y eso es momentáneo, ¿no? Eso es circunstancial. Claro, pero la otra que nosotros estamos viendo es que nosotros le decimos a los empresarios que porque si son transnacionales y sus empresas matrices están fuera, Estados Unidos, México, etcétera, ¿por qué no? Porque en este caso no traen su trigo con el dólar de ellos. ¿Y el gobierno se lo permitiría? Sí, no, el problema es que los empresarios nos dan una respuesta que como que se entiende y dice, bueno, yo lo puedo traer, pero si mañana me lo expropian, viene el barco en aguas internacionales y me lo expropian, entonces pierdo el chivo y pierdo el mecate. Entonces estamos en una incertidumbre que no se entiende. Pero el gobierno tendría que dar la garantía de que no va a tomar una decisión absurda como esa. Nosotros le decimos, Carlos, la seguridad jurídica. Hay un documento que la gente acabe con esa bendita desconfianza y con la incertidumbre de que si yo traigo mi trigo no me lo van a expropiar. Inclusive que se monte mesa de trabajo para ver los precios, porque ahora todo está trayendo importado, pero ahora tú consigues todos los productos en los bodegones y los empresarios, las grandes transnacionales han comentado ya informalmente que se van a convertir en unos mega bodegones. Eso significa que se van a convertir en distribuidores y entonces, ¿dónde quedan los molinos? ¿Dónde queda la molienda? ¿Y dónde está el producto terminado? Sí, la planta física, la infraestructura que se creó hace muchos años. Bueno, hacemos una pausa, Juan. Estamos conversando con Juan Crespo, presidente de FETRADINA. Bueno, evaluando la situación del sector del trigo, ¿no? Y de la harina de trigo en realidad y la fabricación de todos los productos, en fin. Pero hay un asunto que tú mencionabas, los trabajadores. Ustedes tienen una cruzada ya desde hace algún tiempo de que vista la circunstancia económica que vive el país, vista la inflación y como vamos en forma gradual y al parecer en forma irreversible hacia una, no diría dolarización, pero sí a consolidar la transaccionalidad en el dólar. ¿Ustedes están pidiendo su sueldo en dólares, sus salarios en dólares también? Sí, bueno, fíjate tú que ahorita se está manejando... Explícanos un poquito eso, porque hay otros sectores, el sector de los maestros también y otros sectores gremiales andan en la misma tendencia. Sí, inclusive los compañeros de la salud que estamos trabajando de la mano, impulsando, pues, de que estamos recogiendo firmas, por lo menos nosotros en el sector privado, inclusive le estamos dando planillas a las amas de casa, que se consideran también trabajadoras de casa, porque... Pensamos de que aquí se aplicó el efecto volcán, todo nació de abajo hacia arriba, la dolarización. Entonces tú vas desde la avenida Baral hasta donde está de Quinta Crespo a la avenida Baral hasta el final donde está el TCJ, todo se maneja en dólares. Todo, te estoy hablando una zona que no es ricachona ni que tampoco podríamos decir que es clase media. O sea, ahí se maneja hasta el empanadero
te cobra en dólares, el parquero te cobra en dólares, inclusive una cosa que llama la atención, que si el dólar está deteriorado porque bueno, por uso, Sí. entonces no te lo aceptan. Entonces ¿De nosotros dónde vendrá estamos... tanto dólar, chico? ¿Cómo entró tanto Bueno, yo dólar? creo que parte de la remesa y parte de los que tienen muchos dólares que han acumulado, que bueno, Sí. que tú sabes lo que está sucediendo, que ahora una institución de esta ya está recibiendo dólares y abriendo cuentas. Entonces, eso es una realidad que no podemos ocultar y nosotros le hemos dicho mucho. O algo más. Claro, que por favor se quiten, que no se pongan lentes de cuero, que se pongan lentes reales y vean la realidad, que esto está dolarizado y que, por cierto, nosotros aplaudimos cuando el presidente en una entrevista que le hizo José Vicente en noviembre, decía que bendito el dólar y que bueno, que él lo veía como muy bueno. Inclusive está diciendo que va a una encuesta para ver si realmente el pueblo necesita eso. Ahora, a nosotros ¿qué nos interesa? Nosotros sabemos que hay empresas, no la podemos decir, pero ya están pagando en dólares. ¿Por qué? Para evitar la diáspora laboral, porque capacitar un molinero, ¿verdad? Eso está, la Escuela Latinoamericana de Molinería está en Puerto Cabello. Entonces, claro, ¿qué quieren los empresarios? Que no se les vaya a perder sus recursos humanos y en este caso ofrecen bonos en dólares, ya lo tenemos clarito de que están pagando eso como para enganchar a los trabajadores en su puesto de trabajo. Inclusive, hay en Katia chinos que están pagando bonificaciones mensuales en dólares. Entonces lo que no entendemos, oye, pero si te están cobrando en dólares, ¿por qué entonces a los trabajadores no le pagas en bolívares? Es una cuestión que no se entiende. Porque si el barril de petróleo tú lo vendes en dólares, ¿por qué a los venezolanos no le pagas en dólares? O sea, hay como cierta discriminación y nosotros los que somos dirigentes sindicales no entendemos por qué tanta discriminación y por qué no vemos una realidad. Por eso es que nosotros estamos impulsando a través de firmas para consignarlo a la vicepresidencia, al Ejecutivo Nacional, a la institución que sea, que certificar que la gente lo que quiere es buscar una moneda activa, una moneda fija, una Te van moneda... a decir el petro. No, pero es que el petro es criptoactivo, sueño. la moneda que no tocas, Sí, la bueno. verdad que la ves en una computadora. Claro, pero fíjate tú, Carlos, cuando hablan de petro, nosotros vemos eso que llaman la nube tecnológica. No tocamos el petro. El que se está tocando ahorita es el dólar. Inclusive el euro se maneja también a través de los bancos. Sí. Ahora lo que no entendemos es que si el Banco Central, artículo 128 del Banco Central, establece claramente de que se puede manejar el dólar, inclusive nosotros pensamos meter nuestras convenciones y nuestros proyectos de contrato colectivo basado en el dólar oficial, que es el del gobierno. ¿Cuánto aspiran? No, nosotros estamos aspirando $20 diarios. $20 que vendrían siendo $600 mensuales. Sí. Pensamos que con eso nosotros equilibramos. No es que vamos a alcanzar la inflación, porque nosotros vamos por la escalera y la inflación va por un cohete. Estamos hablando de 9.000% la inflación. Y estamos hablando de una canasta básica que de verdad que no sabemos. Nosotros nos convertimos ya en los miserables, en los inmortales. Sobrevivimos con 8.000 bolívares diarios. Que eso es lo que es vergüenza cuando tú le vas a dar a un muchacho que vaya al preescolar 8.000 bolívares, que es un salario diario. No, eso es insignificante. Más aún cuando vemos el caso del transporte, que ya te están cobrando medio salario, cobran los transportistas. Y sabemos que todo esto es una espiral, porque ellos también están afectados. En consecuencia, nosotros lo que estamos pidiendo es que por favor se entienda de que esto está dolarizado y que se aplicó el efecto volcán. De adentro hacia afuera los trabajadores, los venezolanos queremos alternativas, vías de escape. Y la única moneda dura que vemos es el dólar. Ahora, ¿cómo convencer al gobierno de esto? Carlos, nosotros rechazamos las improvisaciones y te voy a poner un ejemplo. Cuando salió el lingotico de oro, que nosotros fuimos a hacer la cola en el Banco Central, y yo estaba en la cola y vi que la gente se está devolviendo porque yo quería mi lingote de oro y me dijeron, no, aquí tienes un papel que en el mediano plazo le vamos a dar algo que se parezca al oro. Y la gente se devolvió, también con las cajas de ahorro. Vamos a una superintendencia de cajas de ahorro para que todas las cajas de ahorro en las empresas pasen a la superintendencia y eso va a traer liquidez hacia los trabajadores. Bueno, todo el mundo sacó... Eso es retórica. No, y después viene la reconversión y acabó con los 5 ceros, quitaron 5 ceros y se pulverizaron los contratos. Entonces, ¿quién tiene sentido de ahorro? No, y ahora para conseguir efectivo, bueno, Dios hizo ayuda. Entonces lo que estamos viendo, Carlos, es un cóctel y si ahora vamos a lo del petro, es ver para creer, porque como hay tanta improvisación y de paso las improvisaciones la hacen como una prueba piloto, pero resulta negativa, entonces se genera el factor de confianza. Entonces, hasta que yo no toque el petro, yo toco ahorita es el bolívar, bueno, el que se puede conseguir y el dólar, porque tú lo ves, en todos lados es dólar. Entonces nosotros no creemos en el petro, o sea, ya están diciendo que van a montar cajero automático con petro. Eso es cuestión de verlo y eso es cuestión de sueño y nosotros no creemos en las improvisaciones. Nosotros creemos más en la realidad
Y la economía familiar que estamos viviendo, que hoy en la mañana el cartón de huevo está en 145 y en la tarde ya está en 150. Una cuestión que no se entiende. No hay control, hay anarquía, hay desorden, la gente hace lo que quiere. Y nosotros pedimos, por favor, controles para que se equilibre la economía. Pues muy bien. Bueno, gracias por toda esta reflexión y toda la información, Juan, sobre el sector que tú representas, bueno, y lo que es la realidad económica del país. Exacto. Una pausa, al retorno a Arte y Espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @lector en Twitter, @actual Piso TV en Instagram y mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones del arte y del espectáculo contándoles que Ewan McGregor y Tilda Swinton se suman al elenco de Pinocho. Los actores se suman al elenco de voces en la adaptación cinematográfica en stop motion de Pinocho que dirige el mexicano Guillermo del Toro. La noticia fue revelada por David Bradley en declaraciones a un reconocido medio polaco. El intérprete será quien dé vida a Geppetto, creador y padre de Pinocho, el afamado títere de madera que cobra vida con la esperanza de convertirse en un niño de carne y hueso. Además de McGregor y Swinton, en días pasados se confirmó que Oscar Christoph Waltz y Ron Perlman también estarán en el doblaje. Hasta el momento se desconoce el nombre de los personajes que hará cada uno. Seguimos hablando de intérpretes, pues sale la primera imagen de Woody Harrelson como Carnage en Venom 2. Con el rodaje de la secuela de Venom terminado, ahora toca esperar a que salgan a la luz el primer avance de la cinta dirigida por Andy Serkis, mientras llega un aperitivo en forma de foto con la primera imagen de Woody Harrelson convertido en Cletus Cassidy. Ha sido Tom Hardy el que ha revelado la instantánea en su cuenta de Instagram con un simple "Hola Cletus". El actor ha mostrado una imagen de Woody Harrelson caracterizado como el némesis de Venom. Su aspecto dista mucho de lo que se vio en la escena post-créditos de la primera película, luciendo así un corte de pelo distinto en el que puede verse que Harrelson será pelirrojo en esta secuela. Ahora les contamos que cancelan en China premier de James Bond por coronavirus. La 25ª entrega de las aventuras del agente 007 No Time to Die ha cancelado oficialmente su premier en Pekín, así como los encuentros con la prensa previstos en China debido a la epidemia del coronavirus que afecta a este país. Según informa Deadline, Universal ha cancelado el tour de la nueva película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, que estaba prevista para el mes de abril, debido a la incertidumbre que rodea la evolución de la epidemia, que ha dejado en esta ocasión 1.770 muertos y 70.548 afectados en China. Recordemos que no es la primera consecuencia directa del virus sobre la industria del entretenimiento en China, que es el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo y donde ahora la mayor parte de las salas de cine permanece cerrada de manera indefinida. Seguimos con más noticias, pues Rapunzel también tendrá su remake live action. Además de la versión de Mulan que llega a los cines el próximo 27 de marzo y otros proyectos en marcha, como las nuevas versiones de Bambi, La Sirenita, Lilo y Stitch y Peter Pan, Disney también estaría trabajando en el remake de Rapunzel. Según informa Disney Insider, Ashley Powell estará a cargo del guión de la cinta, producida por Michael De Luca, con Zoe Kent y Jessica Virtue como productores ejecutivos. Por el momento, la Casa del Ratón continúa buscando al director o directora de la película, que tiene previsto su estreno en cines y no directamente en el servicio de streaming de la compañía Disney Plus, así como otros remakes como el de La Dama y el Vagabundo. Ahora les contamos que Marc Anthony producirá una serie infantil. El cantante producirá Gloria Doesn't Know It All, serie dirigida a niños de 4 a 8 años de edad, donde trabaja junto al cineasta Juan José Campanella en uno de los estudios de animación más importantes a través de la música y el realismo mágico. Gloria Doesn't Know It All cuenta la historia de una alpaca de 7 años que es enviada a una ciudad mágica a visitar a sus abuelos, y es allí que descubrirá todo lo que presenta su cultura. El intérprete compartió su emoción por el proyecto mediante un comunicado, y para la serie el artista compondrá música original.
Por otra parte, tenemos que Nati Natasha estrenó su nuevo sencillo Despacio. La cantante dominicana presentó su nuevo tema junto a Nicky Jam, Manuel Turizo y Mike Towers. Hace unos días, la intérprete había adelantado detalles en sus redes sociales sobre el lanzamiento del tema y generó expectativas sobre esta nueva colaboración. En el video, Natasha interpreta el tema desde el espacio mientras que los artistas aparecen en otros escenarios y luego llega un momento en el que se unen los 4 artistas para cantar y bailar. Seguimos con más noticias relacionadas, pues los Backstreet Boys viajaron a México. La agrupación estadounidense anunció su viaje esta semana como inicio de una gira que los llevará por el resto del continente. A través de sus redes sociales, la boy band indicó: hoy nos vamos a México y estamos listos para la gira por Sudamérica. Las presentaciones en el país azteca tendrán lugar en el Palacio de los Deportes el 20, 21 y 22 de febrero, para luego sumar fechas por las ciudades de Monterrey y Guadalajara, antes de partir hacia Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bien, concluimos esta jornada, pues parece que se aprecia, se percibe que va a ser muy movida. Hay que esperar nuevas reacciones, nuevas respuestas a lo que ha sido esta decisión del Departamento del Tesoro, ¿no? Esto de la sanción contra la empresa, que es una filial de Rosneft Trading S.A. Bueno, los primeros comentarios por parte de Rusia es que ya se comienza a alterar el libre comercio. Estados Unidos estaría interfiriendo para el libre comercio, pero se esperan reacciones un poco más contundentes por parte de Rusia. Y ya hubo reacción por parte de la Cancillería venezolana. Así que bueno, estamos muy atentos. Va a ser un día noticioso este. Sí, señor. Bueno, hasta mañana. Que tengan un buen día, Venezuela.